Vamos a hablar sobre perpendicularidad, recta, plano en sistema diédrico. Bueno, decir que la perpendicularidad recta, plano en sistema diédrico se aprecia directamente, es decir, nosotros veremos directamente perpendicular cuando un plano sea perpendicular a una recta, y eso se deriva del teorema de las tres perpendicularidades, teorema de las tres perpendicularidades, que dice algo así como que si nosotros tenemos en el espacio una recta, por ejemplo S, y otra recta T, que son perpendiculares entre sí, si una de ellas, por ejemplo la recta S, es paralela a un plano de proyección, entonces las proyecciones ortogonales de estas rectas sobre el plano de proyección, es decir, las sombras de estas rectas sobre el plano de proyección, esta es la sombra de S y esta la sombra de T, se verán realmente perpendiculares. Eso es lo que dice el teorema de las tres perpendiculares. Repito, si dos rectas en el espacio, la recta S y la recta T, son perpendiculares entre sí, es decir, en el espacio son perpendiculares, y una de ellas, por ejemplo la recta S es paralela a un plano de proyección, es decir, la recta es paralela al plano P, entonces las proyecciones ortogonales de dichas rectas sobre el plano se verán realmente aquí perpendiculares. Pues eso es lo que dice el teorema de las tres perpendiculares y sobre lo que se fundamenta la perpendicularidad recta-plano en sistema diédrico, y lo que hace que realmente se vean sus trazas perpendiculares. Bueno, pues ahora vamos a poner algunos ejemplos. El caso más común, ¿no? Empezaré explicando pues eso mismo, que si tenemos aquí, por ejemplo, esta es la línea de tierra, tenemos aquí, por ejemplo, un plano P, pues una recta que sea perpendicular a ese plano P se verá realmente aquí formando 90 grados, tanto su traza vertical como su traza horizontal. Las dos formarán 90 grados y se verá realmente perpendicular. Bueno, a partir de aquí pues podemos establecer diferentes combinaciones teniendo en cuenta la posición del plano en el espacio. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, un plano en el espacio que es proyectante, es decir, un plano que es, por ejemplo, un proyectante horizontal, forma aquí 90 grados la traza vertical, entonces en este caso la recta también se verá, aunque sea un plano proyectante, pero aquí se debe de ver, para que sea perpendicular, se debe ver realmente perpendicular, y aquí en la traza horizontal también, es decir, esto se cumple sea cual sea el tipo de plano. Si ponemos ya por último otro ejemplo en un plano que va a ser en este caso un plano, por ejemplo, paralelo a la línea de tierra, plano P, en este caso también una recta perpendicular al plano, esta recta se verá realmente perpendicular a la traza, y aquí también, es decir, sea cual sea el tipo de plano, es un fundamento que se debe cumplir siempre. Bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, si tenemos una recta de perfil? Bueno, en ese caso, si tenemos rectas de perfil, sabemos que para que tenemos aquí, por ejemplo, una recta de perfil, y tenemos aquí un punto W, sabemos que en este caso, si tenemos una recta de perfil, normalmente el ejercicio se va a resolver en el perfil. En este caso se trataría de llevarse la recta al perfil, llevarse el punto al perfil y trazar en el perfil un plano que fuese perpendicular a la recta y que contenga el punto. Pero en este caso se vería la perpendicularidad. Deberíamos de trazar para que contenga el punto, deberíamos llevarnos todo esto al perfil. Luego aquí, en la proyección vertical y en la proyección horizontal, se verá realmente perpendicular el plano a la recta, como vimos aquí en este ejemplo de aquí. Lo que pasa es que
al tener que la condición de contener al punto, en este caso tendríamos que ver en el perfil para poder hacer pasar el plano que se vería de canto en el perfil. Bueno, esto es lo que en realidad engloba perpendicularidad y también pertenencia, porque en este caso nos pedían trazar un plano perpendicular a la recta que contenga el punto. Por lo tanto, además de perpendicularidad, lleva también pertenencia. Bueno, más ejemplos sobre esto, pues puede ser otro ejercicio relacionado con perpendicularidad. Pues si tenemos aquí, por ejemplo, la línea de tierra, nos dan aquí una recta en el espacio, una recta, tenemos la línea de tierra y nos dan esta recta oblicua. Y nos dan aquí un punto. Un punto que puede estar pues más o menos por aquí. Bien, este sería otro problema de perpendicularidad. Y nos piden trazar un plano perpendicular a la recta y que contenga el punto. También, como el caso anterior, lleva también, además de perpendicularidad, pertenencia. En este caso, para contener, es decir, para hacer pasar un plano por un punto, tendremos que trazar una recta que contenga el punto. En este caso, como además de contener al punto nos piden que tiene que ser perpendicular a la recta, dicho plano, no puede ser un plano cualquiera. Entonces, para ello, para asegurarnos de que ese plano va a ser perpendicular a la recta, me voy a auxiliar de una recta que va a ser, yo lo voy a hacer con una horizontal. Se podría hacer con una frontal también, pero lo voy a hacer, por ejemplo, con una horizontal. ¿Por qué lo hago con una horizontal? Porque puedo establecer directamente aquí, trazarla directamente perpendicular a la recta verde, y eso me va a asegurar que luego la traza del plano será paralela a la recta, porque como sabemos, una recta horizontal de un plano es paralela a la traza horizontal. Entonces, por eso la trazo aquí directamente perpendicular, la llevo a la cota que tiene el punto, que es esa. Por ahí debe de pasar el plano, por ese punto, por esa traza, que la vamos a señalar bien, es la traza V del plano. Y ahora lo único que tengo que hacer es decir, me he auxiliado, repito, de una recta horizontal, la trazo perpendicular directamente aquí a la traza horizontal de la recta S, se ven aquí perpendiculares, y ahora la he llevado a la altura de la cota que tiene el punto W, y por aquí, por el punto W, es por donde pasará un plano que se verá directamente perpendicular a la traza de la recta S, es decir, pasará por V, por la traza V, y se verá perpendicular a la recta verde, ahí. Bien, vamos a prolongar un poco la línea de tierra. El plano corta aquí y desde aquí esta traza del plano será paralela a esa recta rosa. Prolongamos un poco la recta verde. Se ven las dos paralelas. Como decía antes, al ser una traza, esta traza que he trazado aquí auxiliar por el punto W, al ser una recta horizontal, será paralela. Esto y esto serán paralelas porque, como he dicho antes, repito, las rectas horizontales de un plano son paralelas a la traza horizontal de dicho plano. Pues este es otro problema de perpendicularidad, en el que nos pedían trazar un plano perpendicular a la recta S que contenga el punto W. Bueno, vamos a repasar algún caso más. Por ejemplo, vamos a hablar de un ejercicio que han preguntado algunas veces en selectividad, en el que nos daban una línea de tierra, nos daban una recta oblicua en el espacio, y nos daban delimitada por un segmento, este segmento que va a ser, por ejemplo, AB, es decir, la recta va desde aquí hasta aquí y desde B hasta
Y nos decían algo así, en este problema, trazar un plano perpendicular a la recta por el punto medio del segmento. Otro problema de perpendicularidad, sabemos, por el teorema de las tres perpendiculares, sabemos que dicho plano se verá realmente perpendicular a la recta, es decir, tanto la traza vertical como la traza horizontal se van a ver realmente perpendiculares a la recta, porque es algo que se cumple siempre, el sistema diédrico, pero claro, tenemos aquí otro problema de pertenencia como los anteriores, porque además de verse perpendicular a la recta al plano, tiene que contener al punto medio del segmento. Para ello se puede medir directamente con la regla del punto medio porque se mantienen las medidas, es decir, está claro que este segmento B'A' mide menos, se ve que mide menos que el segmento, o lo que la proyección horizontal BA. Este segmento se ve que es más largo que este. Pero si nosotros medimos aquí el punto medio del segmento, que lo voy a nombrar como M, habría que medirlo o hacerle una pequeña mediatriz, y situamos el punto medio, que sería M, sabemos que si lo bajamos abajo, aunque este segmento sea mayor, este punto seguirá estando en el punto medio del segmento, es decir, se mantiene la medida. Por lo tanto, sabemos ya que ese plano que nos han pedido, el cual tiene que contener a este punto medio, a este punto M, y además de contenerlo tiene que ser perpendicular el plano a la recta verde. Por lo tanto, ya sabemos por dónde tiene que pasar. A partir de ahí es un caso parecido al caso este que acabamos de ver, en el que hay que trazar una recta auxiliar. Yo me voy a auxiliar otra vez de una horizontal, como en el caso anterior. Me auxilio de una horizontal, pongo un poco la línea de tierra para que llegue a cortarse ahí. Desde este punto de corte lo subo a la cota que tiene el punto M' y sé que el plano pasará por ahí. El plano que estoy buscando debe pasar por esa traza de ahí, V. Y además de pasar por ahí, dicho plano tiene que ser perpendicular, se tiene que ver perpendicular a la recta verde. Se verá siempre perpendicular. Entonces, sabiendo eso, yo sé, voy a prolongar un poco la recta. Aquí se me va a ir fuera del folio. Pero bueno, la idea es la misma. Yo sé que dicho plano, además de contener al punto, que ahora mismo lo va a contener porque nos hemos auxiliado de esta recta horizontal que aquí tiene que ser perpendicular a la recta verde. Este plano que pasará por aquí y se verá perpendicular, cortará aquí a la línea de tierra y desde aquí será paralelo a esta recta rosa, porque como vemos esta recta rosa es una recta horizontal del plano y por lo tanto esta recta será paralela a la propia traza de este plano P, que es la solución del problema. Como vemos, este plano P contiene al punto medio del segmento AB, lo contiene porque este plano contiene a esta recta horizontal que pasa por ahí, que pasa por el punto medio, y luego vemos que se ve realmente perpendicular, tanto la traza vertical como la traza horizontal se ven perpendiculares a la recta, luego está cumpliendo todos los condicionantes. Es otro problema de perpendicularidad que también lleva algo de pertenencia. Bueno, podemos hablar de algún caso raro también de perpendicularidad. Bueno, raro, algún plano un poco más, por ejemplo, si tenemos aquí una línea de tierra y tenemos aquí un plano que va a ser en este caso un plano de perfil, un plano P', y tenemos que trazar una recta perpendicular al plano por cualquier punto. Bueno, nos pueden pedir trazarla por el punto, este punto, W. Tenemos un plano de perfil, un punto W, y nos dicen trazar una recta perpendicular al plano P y que pase por el punto W. Bastante sencillo, hacer un plano de perfil y tener aquí el punto, simplemente esta recta pasará por el punto, se le verá perpendicular a la traza del plano y aquí igual. Vemos que en cualquier caso, sea el tipo de plano que sea, este caso es un plano de perfil, que se ve como una línea recta, este plano rojo, pero sigue cumpliendo la condición de que se vea realmente perpendicular su traza. Bueno, podemos
poner algún ejemplo, por ejemplo, en método directo. En método directo, si nos dan, por ejemplo, un plano dado por 3 puntos ABC, es decir, nos dan aquí, no dibujo la línea de tierra, porque el método directo es sin línea de tierra, dibujo directamente realmente ahí el plano. Dibujo aquí la proyección horizontal del plano. Nos dan además del plano un punto exterior que va a estar, por ejemplo, vamos a ver, para que no se vaya fuera del papel, voy a calcular un punto que va a estar más o menos aquí, punto W, y nos piden trazar una recta perpendicular al plano ABC y que además de ser perpendicular pase por el punto W que tenemos aquí, proyección W' y W. En este caso tenemos que trazar una recta auxiliar que nos va a determinar la dirección que tiene la traza al cortar a los planos de proyección, si es que los hubiera. Es decir, lo que quiero decir es que mediante una recta auxiliar, si esta es la línea de tierra, vamos a poder determinar la dirección que tienen estos planos si cortasen a los planos de proyección. Es decir, vamos a ver qué dirección tienen si hubiese línea de tierra, me explico. Entonces, lo voy a hacer para que se vea mejor. Si yo cojo y trazo desde aquí una recta perpendicular a la dirección de proyección, es decir, ortogonal a esta línea que une los puntos. Por ejemplo, por aquí. Perpendicular a esta línea que une CC', es decir, que une los puntos de proyección. Corta aquí en el punto 1 y ahí en el punto 2. Me subo al punto 1, me subo al punto 1 aquí a BA, subo del punto 2 a C, y esta recta que aquí le voy a llamar H, esta es su proyección vertical, H'. Pues bien, si yo cojo y desde el punto W trazo una perpendicular a esa traza, aquí se ve perpendicular, esta es la recta perpendicular al plano ABC. Y esta recta gris, que hemos llamado H, es la dirección que tendría la traza del plano si cortase los planos de proyección. Es decir, esta recta de aquí arriba es, digamos, la traza P de un plano, es decir, donde corta el plano a los planos de proyección. No es en sí la recta, sino que es una paralela a ella, pero nos dice la dirección que tendría si lo cortase al plano de proyección vertical. Y haciendo lo contrario, es decir, si yo ahora cojo, lo voy a hacer con otro color para diferenciarlo. Si yo ahora hago lo contrario, si yo trazo por aquí una recta que aquí sea perpendicular a la dirección de proyección, pero ahora arriba, esa, que vamos a llamar recta F, por ejemplo, y la bajo abajo, es decir, este punto es 3, está entre B y A, lo bajamos aquí entre B y A, lo unimos con C. Pues bien, esta recta F es la dirección con la que este plano cortaría los planos de proyección, es decir, esa recta es la dirección con la que cortaría este plano al plano horizontal.
Pues esa es la idea. Bueno, aquí lleva en otra dirección, aquí se ve que lleva una dirección hacia allá, no como yo la he dibujado. Quedaría un plano más abierto, pero vamos, lo que quiero dar a entender es que son, tanto esta recta de aquí abajo F como la de aquí arriba H', son las direcciones con las que este plano cortaría los planos de proyección. Entonces, si yo ahora voy a prolongarla un poco, esta línea rosa, si yo ahora desde el punto W trazo una perpendicular a esta traza F, esta recta amarilla es la recta perpendicular al plano aquí en la proyección horizontal. Pues esta es la forma de trazar una recta perpendicular a un plano en método directo con dos rectas auxiliares que nos determinan la dirección es una dirección, como he dicho antes, paralela a la que tendría este plano si cortase a los planos de proyección. Lo que nos determina, lo que nos facilita a partir de ello trazar ya directamente una recta perpendicular y que se verá realmente perpendicular siguiendo el teorema de las tres perpendiculares. Pues esa es la idea. Y bueno, pues esto es así un poco un resumen, ya no voy a alargar más el vídeo. Un resumen de sistema diédrico, perpendicularidad. Hemos visto el teorema de las tres perpendiculares, en lo que se fundamenta toda la perpendicularidad en sistema diédrico entre recta y plano. Repito, solo entre recta y plano. Entre planos es otra cosa diferente. Vemos, este es el caso más básico, entre un plano oblicuo y una recta. Luego ya hemos puesto diferentes ejemplos con diferentes tipos de planos, un plano proyectante horizontal, un plano paralelo a la línea de tierra. Aquí ya hemos visto diferentes casos que englobaban perpendicularidad y pertenencia, con una recta de perfil que habrá que llevarla todo al perfil. Este que nos pedían contener, trazar un plano que pase por un punto y sea perpendicular a la recta. Este ejercicio de selectividad, plano que pasa por el punto medio de un segmento y que es perpendicular al segmento. Y luego ya hemos puesto un ejemplo en método directo, obteniendo las direcciones que este plano cortaría los planos de proyección, y a partir de ahí se traza directamente una perpendicular, siguiendo pues lo que dice el teorema de las tres perpendiculares. Bueno, pues es un repaso así a diferentes cuestiones de perpendicularidad en sistema diédrico.